Esto no debería haber pasado, pero pasó, y fue brutal. La gente esperaba un combate fácil, una pelea de exhibición donde la joven y bella Cassandra Thorne, una campeona de lucha libre con un cuerpo esculpido y miles de seguidores en redes sociales, demostraría su superioridad física. Pero enfrente tenía a Jennifer Wright, una mecánica endurecida por la vida, sin experiencia en boxeo profesional, pero con un instinto animal aprendido en la calle. Lo que sucedió esa noche fue una de las humillaciones más impactantes en la historia del boxeo amateur. 36-year-old rough and rowdy veteran. Whoa, yeah. It is really Don't judge a showing. book by Cassandra no era una simple aficionada, era una luchadora profesional, una atleta con disciplina, velocidad y fuerza. Su apariencia impecable la hacía ver como una modelo de portada. Sus fotos en redes sociales eran prueba de ello. Jennifer, en cambio, era lo opuesto. Una mujer ruda, sin dientes, sin glamour y con cicatrices de la vida. Mientras Cassandra entrenaba en gimnasios de alto nivel, Jennifer pasaba sus días con las manos llenas de grasa de motor, arreglando autos en un taller. No le importaba su apariencia, no le importaba la fama. Solo le importaba pelear y ganar dinero para sobrevivir. El público estaba claro, esta pelea era un chiste, pero apenas sonó la campana, todo cambió. Desde el primer segundo, Jennifer atacó como un animal salvaje. No hubo tiempo para analizar la pelea, no hubo respeto, solo puños directos al rostro de Cassandra. 36-year-old rough and rowdy veteran. Whoa, yeah. It is really Don't judge showing. a book by La campeona intentó retroceder, buscó espacio para reaccionar, pero los golpes seguían cayendo como martillos. El público, que antes reía, ahora miraba con los ojos abiertos. La mecánica no tenía técnica, pero pegaba con una fuerza que nadie esperaba. El árbitro tuvo que intervenir varias veces, pero cada vez que la pelea se reanudaba, Cassandra era recibida con una nueva oleada de golpes. En un intento desesperado, la luchadora conectó un golpe en el segundo asalto, pero fue como si Jennifer ni siquiera lo sintiera. Siguió golpeando, con una agresividad que parecía inhumana. Para el tercer round, la campeona apenas podía mantenerse en pie, su mirada vacía, su respiración pesada. No parecía la misma chica que entró al ring con confianza y seguridad. Jennifer sabía que la tenía vencida, y no dudó en terminar el trabajo. Un último golpe, Cassandra tambaleó, sus piernas ya no respondieron, y el árbitro, viendo que la joven estaba completamente indefensa, detuvo el combate. El silencio se hizo en el recinto. Nadie esperaba este resultado. La favorita, la atleta, la campeona profesional, acababa de ser destruida por una mecánica de taller. Pero lo peor vendría después. Años más tarde, esta pelea se volvió viral. Las redes explotaron con burlas y teorías. Si no tienes dientes, no te puede noquear, escribía un usuario. Otros comentaban, el boxeo real humilló a la lucha libre esa noche. Jennifer, en sus declaraciones tras la pelea, lo dijo simple. Nunca entrené en un gimnasio, pero en la calle aprendí a pelear, y nunca he perdido. How many fights have you been in? I've only been in 2 in the ring, baby, but I've been on a lot in the street. I haven't lost. I believe you. Este combate fue más que una pelea, fue la prueba de que la apariencia y la fama no sirven de nada cuando te enfrentas a alguien que solo conoce la pelea por la supervivencia. Pero ahora la pregunta es, ¿realmente Cassandra era tan fuerte como creíamos, o simplemente nunca había sido puesta a prueba? Tú tienes la última palabra. Comenta abajo.